Hola, yo les voy a hablar sobre el cerebro humano. Mi nombre es Yuleidi Crespo y hablaré sobre la teoría de los tres cerebros. La idea del cerebro triple de Paul MacLean es fundamental en la idea de que el encéfalo humano habita en tres sistemas cerebrales distintos, con sus propias lógicas de funcionamiento, y que cada uno de ellos ha ido apareciendo en nuestra línea evolutiva de manera secuencial el uno sobre el otro. Tres cerebros serían relativamente independientes y que se relacionarían entre sí siguiendo una jerarquía. Hablaré sobre el cerebro reptiliano. Cuando hablamos de cerebro reptiliano nos referimos a la zona más baja del procéfalo, donde están los llamados ganglios, y también zonas del tronco del encéfalo y el cerebelo, responsables del mantenimiento de las funciones necesarias para la supervivencia inmediata. El término cerebro reptiliano deriva del hecho que el cerebro de un reptil es denominado por el tronco encefálico y el cerebelo, que controla el comportamiento y el pensamiento instintivo para sobrevivir. Este cerebro controla los músculos, el equilibrio y las funciones autónomas. El cerebro límbico. El sistema límbico apareció con los mamíferos más primitivos y sobre la base del complejo reptiliano. Fue presentado como una estructura responsable de la aparición de las emociones, asociadas a cada una de las experiencias que se viven. En el sistema límbico encontramos el giro cingulado, el septum, bulbo olfativo, el hipotálamo, el amígdala, cuerpo mamilar y el hipocampo. Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje. Si una conducta produce emociones agradables, tendremos a repetirlas o a intentar cambiar nuestro entorno. Mientras que si se produce dolor, recordaremos esa experiencia y evitaremos tener que experimentar otra vez. Así pues, este componente tendría un papel fundamental en procesos como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante. En el lado izquierdo encontramos lo que son los lóbulos. El lóbulo frontal, que es posterior al hueso frontal, anterior al lóbulo parietal. Este está separado por el surco central y superior y anterior al lóbulo temporal. Su función es controlar el movimiento voluntario y participa en la atención, en las tareas de memoria a corto plazo, a motivación y a planeación. Tenemos también al lóbulo parietal, que su ubicación es inferior al hueso parietal, superior al lóbulo occipital y separado por el surco parieto-occipital y posterior del lóbulo frontal. Su función, que integra los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos involucrados en el procesamiento del habla o el lenguaje. Tenemos el lóbulo temporal, que se ubica medial al hueso temporal inferior y posterior al lóbulo frontal, separado por el surco lateral. Su función es transformar los estímulos sensoriales, auditivos y visuales en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Por último, tenemos al lóbulo límbico, ubicado en la cara medial de cada hemisferio y alrededor del cuerpo cañoso. Su función es la modulación de las emociones, la modulación de funciones viscerales y autonómicas, aprendizaje y memoria. El significado del puente tronco encefálico es que contiene centros para el control de procesos vitales que incluyen en la respiración y las funciones cardiovasculares. Del cerebelo es fácil, gobierna el movimiento. La función del bulbo raquídeo es que contiene centros para el control de procesos vitales como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y la deglución. Y la imagen de la derecha es una vista lateral que muestra la ubicación del sistema límbico dentro del cerebro. El sistema límbico consta de varias estructuras que incluyen el fondo del saco, el tálamo, amígdala, el hipocampo, circunvolución del hipocampo y la circunvolución cingulada. Hablemos de una parte de cada una.
La acvítola es una estructura límbica involucrada en muchas funciones cerebrales, que incluyen las emociones, el aprendizaje y la memoria. La circulación cingulada, que es la que desempeña un papel en el procesamiento de la experiencia emocionales consciente. Tenemos también la circunvolución del hipocampo, que esta de aquí es una vía de conexión importante del sistema límbico. Por otra parte, tenemos el puente trocoencefálico, que contiene centros para el control de procesos vitales, que incluye la respiración y las funciones cardiovasculares. Y por último tenemos el tálamo. El tálamo es una estación de relevo importante entre los sentidos y la corteza cerebral, la capa externa del cerebro, que consiste de los lóbulos parietal, occipital, frontal y temporal. Otra información que tenemos del sistema límbico es que es el encargado de regular las emociones. Diversos autores lo llaman el cerebro emocional, pero no es su única función, también tiene un papel importante en el aprendizaje y memoria. El sistema límbico tiene un papel fundamental en las respuestas fisiológicas ante ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos y que nos provocan emociones, como el miedo, la ira o alegría. Por ejemplo, ante una situación que nos provoca miedo, nos mantendrá en estado de alerta. Los órganos del cuerpo están conectados al sistema nervioso, que a su vez están controlados por el sistema límbico. Por tanto, se deduce que el sentir, los estados de ánimo y las emociones, quienes regulan y controlan la expansión o contracción de los órganos de nuestro cuerpo, visto desde la perspectiva. Podemos tomar en consideración la importancia que el cerebro emocional tiene sobre nuestro accionar. En conclusión, sería que el sistema límbico es como el juez que determina lo que merece ser aprendido y lo que no merece la pena, dependiendo de las sensaciones placentarias o dolorosas que nos produce cada situación. Es decir, que del sistema límbico depende el modo en el que se aprende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que se vive, pero además el modo en el que el sistema límbico influya en nuestra manera de aprender irá teniendo persecuciones en nuestra personalidad. También se dice que el autismo y el síndrome de Asperger son trastornos que conllevan una alteración en aspectos sociales, estructuras del sistema límbico, como el giro cingulado y la amígdala, que están alteradas en estas enfermedades. Les dejo la imagen para que se den cuenta de todas las partes que le he hablado, de los lóbulos y sobre el sistema límbico. Como se repetía, encontramos los 4 lóbulos importantes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y del otro lado el sistema límbico con sus partes. Por último tenemos el neocortés. El neocortés es el hito evolutivo más reciente del desarrollo de nuestro cerebro. En esta estructura tan compleja reside la capacidad para aprender todos los matices de la realidad y de tratar los planes y las estrategias más complicadas y originales. Si el complejo reptiliano se basa en la repetición de procesos totalmente por la propia biología, la neocortés era la permeable a todo tipo de sutilezas provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios actos. También para Paul MacLean, la neocorteza podía considerarse la sede de la racionalidad en nuestro sistema nervioso, ya que nos permite la aparición del pensamiento sistemático y lógico, que existe independientemente de las emociones y de las conductas programadas por nuestra genética. Muchas gracias.